a otros muchachos que están interesados. Ya está, ya está, ya está, ya vamos a entrar a señal. Adelante, licenciado. Ok. Muy buenas tardes a todos que nos siguen por la página del Facebook de la carrera. Agradecer también a los compañeros o estudiantes de la materia de teorías del desarrollo y también agradecer al licenciado Miguel Molina, que prácticamente es un referente académico para Bolivia, porque fue uno de los primeros estudiantes en alcanzar un nivel académico satisfactorio en Harvard. José Miguel, te damos la bienvenida desde Boston para Bolivia y para la carrera de ciencia política. Muchas gracias por la invitación, Grover. Es un gusto poder volver a conversar contigo sobre estos temas. Siempre hemos venido, creo, charlando desde que estábamos ahí en la carrera en economía y es un gusto pues poder continuar conversando, ¿no? Gracias de nuevo por la invitación. No, muchas gracias a ti, José, por disponer de tu tiempo y nuevamente hacer conocer a la población estudiantil la formación académica y para enriquecer un poquito el conocimiento de teorías del desarrollo, ¿no? En relación a la materia que estamos llevando con los compañeros y ya la comunidad de los estudiantes. José Miguel, partiendo de una pregunta, iniciaríamos ya de una vez la charla, ¿no? Ganaremos, optimizaremos los tiempos, como diríamos los economistas, ¿no? ¿No? José Miguel, ¿cómo tú ves los conceptos de teorías del desarrollo en relación a lo que ven los de Harvard? Y bueno, yo creo que haya habido un tema muy interesante en mi maestría. La mayor parte del enfoque, obviamente por quienes lo manejan, el director académico del programa es Dani Rodrik. Entonces hay mucho énfasis en la parte de desarrollo económico, ¿no? Que sabemos que es una de las muchas dimensiones en las que uno puede hacer énfasis. Em, entonces la mayor parte de los cursos han venido por el lado de la economía. Y una de las cosas que realmente me ha parecido, uno de los cursos que más he valorado en la maestría ha sido un curso que teníamos sobre filosofía política del desarrollo que me ha parecido, me ha abierto la mente tremendamente porque, bueno, yo siempre he visto temas de economía y de pronto entrar a esa parte ha sido como un cambio total de chip, ¿no? Entonces sí me hubiera gustado explorar eso un poquito más. He tenido solamente un semestre para ver esos temas, pero sí me ha hecho repensar bastantes temas y la base de lo que a veces vemos en economía, ¿no? En economía, eh, el enfoque prioritario siempre es el de la utilidad, ¿no? El utilitarianismo. Creo que por ahí va la mayor parte de el lente a través del cual los economistas vemos un poco lo que es el desarrollo. Y esa es solamente una de muchas visiones a las que uno puede estar expuesto, y eso creo que ha sido uno de las grandes reflexiones que he tenido en mi tiempo acá. Entonces creo que es importante por el lado de estar consciente de que existe eso, ¿no? Esa distinción, eso es importante, pero también explorarla va a ser un tema muy largo, ¿no? Que yo creo que solamente el inicio de la jornada, ¿no? Ahora que ya tengo una idea más clara de todos los sesgos que tenía por mi formación inicial. Entonces creo que de aquí en más estoy justamente comenzando a desaprender y aprender nuevamente muchas cosas que tenía muy marcadas ahí en la mente, ¿no? Entonces creo que sí, entonces volviendo a la pregunta inicial, ya para responder más concisamente, creo que lo que he visto acá en la universidad es sí mucho enfoque en la parte de desarrollo económico, pero lo suficiente del resto de cosas como para comenzar a explorar lo demás, ¿no? Porque, bueno, no hay una facultad o un departamento de estudios del desarrollo en general, ¿no?
La maestría está dentro de la Facultad de Políticas Públicas. Entonces, perdón, la Escuela de Gobierno, la Escuela de Gobierno John F. Kennedy, donde el enfoque es más aplicado y práctico, ¿no? Para todo lo que tiene que ver con políticas públicas. En cambio, otras facultades suelen tener lo que son las facultades de estudios del desarrollo, ¿no? Donde exclusivamente se dedican a ver esos temas y se mete mucho más a la parte conceptual de lo que es el desarrollo. Entonces, ese sesgo que se genera cuando, ¿dónde están, no? ¿Quiénes son los que están ahí? ¿Qué tipo de profesores son los que tienes? Eso creo que determina mucho el camino y creo que es valioso verlo de todos los puntos de vista. Yo lo he podido ver más desde ese ángulo, digamos, económico, ¿no? Claro, José Miguel, cuando nosotros tocamos hay varios enfoques de teorías del desarrollo, ¿no? Teorías del desarrollo económico, desarrollo rural, desarrollo social, teorías del desarrollo humano, ¿no? Son varias teorías que se tocan. Pero cuando revisamos la literatura, José Miguel, siempre nos encontramos, ¿no? Que el crecimiento económico es una herramienta para llegar al desarrollo, ¿no? Prácticamente es inevitable tocar ese punto del crecimiento económico y manejar las variables macroeconómicas que tienen que estar constantemente en equilibrio, ¿no? Entonces, siempre tocamos ese tema, pero hay momentos cuando ya hay críticas también en el enfoque muy economicista del crecimiento económico, ¿no? Algunas ciencias como la ciencia política, la sociología o algún enfoque de ambientalistas que van en contra del enfoque economicista, que el crecimiento económico no lo es todo, ¿no? Nos plantea, Amartya Sen en sus libros de teorías del desarrollo humano nos plantea, bueno, tenemos que dar la prioridad primero a los seres humanos. ¿Cómo? Dando salud, educación, trabajo, ¿no? Las 5 dimensiones que te plantea Amartya Sen. Pero al último Amartya Sen te dice, ¿cómo vamos a llegar a tener, dar esas oportunidades al ser humano? Mediante crecimiento económico, ¿no? Entonces, todos estos teóricos al inicio dan palo al crecimiento económico, pero al último dice, tenemos que desarrollar, lamentablemente es el medio del crecimiento económico, ¿no? Y ahí van a salir también teorías alternativas del desarrollo, pero también que te dicen que tenemos que generar mediante el crecimiento económico, ¿no? El desarrollo sostenible, ¿no? También es una parte muy interesante, el mundo está en auge en estos momentos, por este efecto del cambio climático, los efectos que se dan negativamente a la naturaleza, ¿no? Entonces, pero en el desarrollo sostenible también te plantean, sí, tenemos que crecer, tiene que haber crecimiento económico, pero hasta cierto nivel, ¿no? Te plantean, José Miguel. Y en el enfoque de ciencia política también ya en los años 80 y parte de los 90 la teoría política también está jugando un rol muy importante para aportar estas teorías del desarrollo. No sé si nos puedes explicar en esa materia de filosofía política, ¿con qué enfoque están viendo la teoría del desarrollo, José Miguel? Y más como una revisión de varios temas que estaban hasta cierto punto conectados, pero no completamente, sino era como que un grupo de temas importantes que consideraban que deberíamos ver, ¿no? Entonces no era tan cronológico, sino era más eh, un poco disperso. Los temas que hemos visto en particular era primero preguntarse, tal vez la pregunta central, ¿no? ¿Qué es el bienestar? Eh, la diferencia entre lo que es bueno y lo que es correcto, que era temas más filosóficos. Después hemos pasado a ver ya autores específicos desde lo básico que sería Rawls, digamos, ¿no? Las primeras críticas, bueno, no las primeras críticas, pero una de las críticas más importantes al utilitarianismo. Hemos visto también justamente a Amartya Sen, Martha Nussbaum, después Anderson, Elizabeth Anderson.
Entonces ha sido, y después hemos visto como toda esa parte de qué es el bienestar y qué es la justicia. Y posteriormente ya hemos pasado a ver algunos temas más específicos, como ser temas de clima. Curiosamente, algo interesante que ha sido algo que me ha parecido muy interesante es que hemos visto una clase sobre el vivir bien, con lecturas sobre Mm, Ecuador, Bolivia. Era una lectura exclusivamente dedicada perdón, una clase exclusivamente dedicada a debatir el tema del vivir bien. También hemos visto concepciones de desarrollo de algunas culturas de Asia-Pacífico. Después hemos entrado a ver temas como género. Ha habido un espacio en el que nos han dicho, bueno, ¿qué temas les gustaría ver? Y yo ahí he molestado a mis compañeros, como, "Ay, veremos algo de la filosofía del trabajo, ¿no? ¿Qué es un buen trabajo al final del día? O sea, porque no solamente implica el salario, sino son como que muchas dimensiones y ahí hemos podido explorar temas como la automatización, ¿no? Cuando uno ve algunos estudios que se han hecho, se hacen estos como que son experimentos aleatorios controlados, ¿no? Donde a un grupo le das cierta cantidad de dinero, a otro grupo le das cierta cantidad de dinero y un trabajo, o sea, el trabajo, ese dinero es el salario que se paga por ese trabajo y tienes algún otro grupo de comparación. Estoy describiéndole muy a grosso modo, pero más o menos así es como funcionaba, ¿no? Entonces veían que la gente que, por ejemplo, trabajaba y tenía el salario, al final tenía como que reportaba estar más feliz que la gente que solamente tenía el dinero en la misma, pensé que era la misma cantidad de dinero, ¿no? Entonces uno se ponía a pensar, oye, al final el trabajo no es solo el salario que uno recibe, sino el, el, la satisfacción del deber cumplido, de estar contribuyendo en algo a la sociedad. Y en base a eso nos poníamos a analizar un poco, oye, ¿qué va a pasar al final con la automatización, digamos, ¿no? Porque teóricamente una cosa que se dice es, bueno, podemos automatizarlo todo, se cobra impuestos y se da a la gente una especie de bono, ¿no? O una transferencia no condicional pero cuando uno se pone a ver estos estudios, por ejemplo, que se han hecho, uno se puede pensar, oye, al final va más allá del dinero y tiene mucho que ver con el tema de cuánto valora realmente la gente eso de tener un propósito, ¿no? Y ahí entonces había como discusiones diferentes. Había un documento muy antiguo de Keynes, por ejemplo, que leímos igual sobre cómo Keynes imaginaba el futuro, ah, un futuro donde ya no había trabajo y ese paper no lo había leído antes, pero era muy interesante, era muy cortito. eh, y sí, ¿no? O sea, como que depende mucho de la visión que uno tome respecto a si la gente valora más eh, el si la gente piensa si la gente tiene algún objetivo en la vida o si la gente es más como que va disfrutando el momento, si se quiere, ¿no? Entonces, esas visiones eran muchas cosas que yo jamás había puesto a pensar porque antes ya era bien cuadrado, ¿no? Antes de llegar era muy tirado a la parte de economía, pese a que estos temas siempre me habían causado curiosidad, pero sí es interesante ver cómo cuando uno se va alejando, uno tiene como que una mirada un poco más amplia. Entonces creo que eso ha sido, o sea, ha sido como temas de justicia global igual, entonces era como que después de pasar todo, lo que sí era un bloque unificado era esa parte de justicia y bienestar, pero a partir de ahí era como que más temas específicos que estaban por aquí y por allá. Esa es más o menos la estructura de ese curso que ha parecido uno de los más interesantes. Obviamente era una parte de varios cursos, entonces más ha sido la parte económica, pero este curso en particular, uno de mis favoritos porque he podido explorar cosas que antes no había podido ver con detenimiento, ¿no? José, me has hecho recuerdo a las teorías de, a ver, cuando tú te planteas, ¿no? Del trabajo, una filosofía del trabajo, que no solo el pago de las horas laborales que tú estás dando a la empresa o al emprendimiento que uno que está realizando, me hiciste recuerdo a los precios sombra de economía que llevamos, ¿no?
que no está medido en el mercado convencional, ¿no ve? Esa Exactamente, sí. sombra que se está determinando por eso. Muy interesante que la parte de la ciencia política o de la filosofía política se enganche también con los precios sombra. Me hiciste recuerdo mucho de esa parte. Y eso en preparación, tú sabes que sabemos la mayoría de los que hemos trabajado, hemos tocado los temas de teorías del desarrollo, que es un paraguas, ¿no? Para determinar, es la directriz prácticamente para planificar las políticas públicas o una planificación de Estado, ¿no? Entonces, en los proyectos sociales se ven prácticamente lo que tú planteas, esos precios sombra, José. Una consulta más, José, ya que estamos hablando interesantemente que ya prácticamente la economía no es el todo para generar procesos de desarrollo, sino que también hay enfoques de otras ramas, ¿no? Alternativas como la ciencia política, la sociología, la antropología, que prácticamente también van a aportar o están aportando rasgos interesantes a las teorías del desarrollo. Pero a lo que yo me voy también es algo interesante, ¿no? En la maestría, me imagino que tú has manejado modelizaciones, ¿no? Macroeconómicas, ¿no? Las modelizaciones. Eh, ¿Cuál sería el óptimo cuál sería ese equilibrio de las variables macroeconómicas para determinar un nivel de desarrollo necesario, Miguel? Sí, en ese aspecto yo creo que es un poco el tema de lo que más podríamos haber visto es el tema de administrar el ciclo, ¿no? El administrar el ciclo para que el ciclo no te baje. Es decir, cuando hablamos del ciclo en términos de economía, son qué tan fuertes, qué tan pronunciadas van a ser las fluctuaciones, digamos, de variables clave como el crecimiento del Producto Interno Bruto, la inflación, ¿no? Temas que cuando hay mucha volatilidad, realmente la inversión no se da, el consumo también se detiene. Entonces, creo que la administración del ciclo económico es vital, ¿no? Para poder tener procesos sostenidos de crecimiento, ¿no? La administración del ciclo. Creo que eso es lo que más se ve desde el punto de vista macroeconómico. También hay que entender que desde el lado de la modelización, generalmente la que la manejan son los macroeconomistas y la principal tarea al final de un banquero central, por ejemplo, es mantener la inflación baja, ¿no? Entonces, ellos que son los que más trabajan siempre están como que muy preocupados sobre la administración de los ciclos económicos para que no haya muchas fluctuaciones que generen problemas. Desde ese punto, ese es un punto de vista de cómo uno lo podría ver, pero también puede haber otra gente que te diga, oye, cuando llega el momento de crecer y están las oportunidades, no puedes como que detenerlo, ¿no? Y cuando hay tantas necesidades de crecimiento para justamente, como tú decías hace un momento, poder hacer que todas las otras variables sociales, etcétera, comiencen a mejorar. Entonces creo que ahí hay un equilibrio en qué tanto puedes hacer en cuanto a mantener el ciclo estable, ¿no? Perú tal vez es un ejemplo de cosas que se han hecho en los últimos años. Perú ha sido bajo, veíamos, ¿no? Este curso, y curiosamente en un curso de política comparada, además que en el curso de economía veíamos el tema de cómo se había tratado en Perú de mantener las variables económicas como que al ras en cierta parte del último ciclo de materias primas, pero el costo ha sido no, por ejemplo, ha sido no trabajar en muchos temas sociales que estaban pendientes, ¿no? En el Perú. Entonces ahí uno puede ver un caso de los ciclos se administran bien, pero la parte social queda como una deuda. Entonces creo que hay un delicado, el equilibrio yo creo que no se ve mucho en las modelizaciones porque las modelizaciones siempre suelen venir más por el lado de quién las hace, que casualmente suelen ser las personas que son más del área macro, y para la gente macro es como que, uy, la inflación tiene que estar relativamente baja, entonces tenemos que principalmente los banqueros centrales, ¿no? Entonces ellos tienen ese sesgo a ver, a tratar de llegar a ese tipo de equilibrios.
que quizás para el largo plazo pueden ser importantes, pero siempre y cuando no se descuide el sostén político detrás de esas cosas, ¿no? Porque obviamente la estabilidad económica te da un sostén político importante siempre y cuando la parte social no se descuide o siempre y cuando no venga con mucha desigualdad, ¿no? Ha habido también, vale la pena, volviendo al tema de las modelizaciones, en la economía, en la macroeconomía ha habido recientemente como que una unificación entre lo que eran los modelos de crecimiento económico y los modelos de ciclos, ¿no? Tal vez no es algo tan reciente, ya viene pasando por un buen tiempo, ¿no? Bueno, unas buenas décadas, pero sí están todos los modelos de eh, Real Business Cycle, ¿no? O los modelos de equilibrio dinámico estocástico, equilibrio general Mm. dinámico estocástico, son modelos que tratan que son los modelos que más se utilizan, digamos, ¿no? En la academia principalmente, son modelos que cazan ese tema de crecimiento con ciclos, pero ese es un poco a favor, el problema de ese es que al final la parte de crecimiento no se modela mucho, siempre se modela más la parte de los ciclos y todo lo que tiene que ver con crecimiento queda un poco descuidado, ¿no? Porque el otro enfoque para modelización en macroeconomía es como eh, en vez de partir de cosas más microeconómicas, es tratar de ver otras cosas como el sector real, ¿no? O sea, qué es lo que se produce, eh, digamos, el sector de manufactura, cuánto necesita de agricultura, y ahí tienes como que la matriz insumo-producto, digamos, ¿no? Y Cuentas puedes nacionales. Sí, entonces ahí es como que en toda la parte sectorial eso lo puedes casar un poco mejor para mejorar un poco los otros modelos y lo que suelen hacer los bancos centrales al final es una mezcla de ambos, pero los que se dedican a hacer investigación, que son los de academia, ellos sí que le han dado mucho énfasis a la parte de modelización de los ciclos, no tanto a la modelización del crecimiento, ¿no? Bueno, muy interesante, ¿no? La administración de los ciclos, muy interesante que nos planteas, porque los ciclos económicos, si administras bien, los puedes evitar o que también los efectos sean menos perversos cuando entras casi en recesión, ¿no? Administrar. Una economía siempre entra está constantemente o tiene la probabilidad de entrar en la recesión, sean países chicos o países grandes, ¿no? Siempre. Entonces, muy interesante la parte de administración de los ciclos, José Miguel. Pero esa administración también de los ciclos nos lleva en función a la institucionalidad de los estados, ¿no? ¿Quién los manejan? ¿Quién administra el estado? ¿No? Tú nos hablabas de la comparación de investigación entre Perú y otros países, ¿no? Prácticamente en Perú sí hay inestabilidad política, pero las variables macroeconómicas siguen estables, ¿no? En cambio, aquí en Bolivia, cuando hay ciclos económicos negativos, también afecta prácticamente a las variables macroeconómicas. Es interesante, José, muy interesante los términos que nos das. Otra cosa más, José, pasando ahora un poquito más comparando la teoría del desarrollo con Bolivia. En estos momentos estamos viviendo en un modelo de teorías del desarrollo estructuralista, ¿no? Donde prácticamente las variables macroeconómicas o la administración de este modelo prácticamente están generando variables negativas en la parte macroeconómica. ¿Qué opinión tendrías tú del modelo estructuralista? Bueno, creo que en general es importante situar todo esto en el contexto internacional. Creo que eh, teníamos cierta visión de cómo iban a crecer las economías antes, ¿no? De la pandemia. Muchas de esas cosas se han caído para varios países. Hay un contexto externo que es muy desafiante, ¿no? Eh, la última vez que tuvimos experiencias con modelos con este modelo fue en toda la región, ¿no? En Latinoamérica fue hasta antes de la crisis de deuda, ¿no? De mediados de los ochentas.
que fue la que finalmente quebró a ese modelo, ¿no? Entonces, creo que es un buen periodo de la historia para estudiar. Sin embargo, hay otras, han pasado cosas interesantes ahora, ¿no? Por ejemplo, Chile parece estar virando hacia hacia esa visión un poco, ¿no? Con todo lo que está haciendo recientemente, todas las apuestas al tema del hidrógeno verde, por ejemplo. Entonces, es, hay temas que rescatar del modelo estructuralista y temas que también se pueden optimizar o que se tienen que repensar continuamente en función al contexto de cada país. Y lo que mencionabas hace un momento, ¿no? El tema de las instituciones, ¿no? Las instituciones igual te van a determinar qué tan factible es hacer una cosa respecto a otra. Yo recuerdo que antes de la maestría estaba como que, wow, no, lo que hay que hacer es política industrial y yo me entré muy fuerte a la maestría como pensando, wow, voy a ir y voy a tratar de aprender todo lo que pueda de los profesores que ven estos temas. Pero ya llegando a la práctica uno se da cuenta que, y me alegra estar acá con muchos estudiantes de ciencias políticas porque es algo muy, es, ese marco es el que determina qué tanto puedes hacer, ¿no? Porque yo decía, wow, no, que los tigres asiáticos, que hay ese norte, que tenemos que ir por ahí, mucha emocionado, pues no, y he llegado acá y he dicho, no voy a aprender todo y cómo han hecho, que no sé qué. Llega el momento y uno se pone a pensar, pone a ver un poco el contexto y son países que tenían burocracias hace siglos, ¿no? Servicios sistemas de servicio civil muy estructurados por mucho tiempo, ¿no? O sea, había una estructura había una capacidad del Estado para hacer cosas muy buenas, que es lo que les permitió hacer política industrial eh, con ese nivel de éxito, ¿no? Cómo han logrado sacar de estar en muchos casos por debajo de varios países de América Latina en términos de desarrollo, a donde están ahora, pero uno se pone a ver que realmente eso depende mucho de la capacidad, qué capacidad tiene el Estado para hacer cosas, ¿no? Para algunos países va a ser más fácil, para otros países va a ser más difícil. Entonces, creo que a veces cuando nos olvidamos de esa parte, si vemos solamente la estructura económica y nos olvidamos del contexto político en el cual está esa estructura económica, entonces uno puede perder eh, uno necesita realmente entender el contexto geopolítico. Oye, dado el estado que tengo, dada la capacidad del estado, ¿qué es lo que realmente puedo hacer? Porque lo óptimo sería que todos seamos como los tigres asiáticos y que le metamos y lleguemos a pasar de, de donde ellos estaban al proceso donde están actualmente, ¿no? Haciendo producción de alta tecnología y todo, pero ya en la práctica a veces eso se puede caer si es que el Estado no tiene capacidad de hacer cosas, entonces el Estado tiene que como que ver, quiero, quiero transformar la estructura económica, pero hasta dónde es que yo puedo meterme dada la capacidad que tengo, ¿no? A veces el que mucho abarca, poco aprieta, entonces es un tema, un tema importante que examinar. En la región yo creo que se van a dar cosas interesantes que no hemos visto antes, porque justamente cuando terminó cuando pasó lo de la crisis de la deuda a mediados de los ochentas, fue un cambio de modelo total, ¿no? En cambio ahora o sea, las cosas ha habido la diferencia con ese periodo es que ahora hay países que están recién comenzando, ¿no? Comenzando a jugar con ese tipo de políticas más activas en la parte industrial, como Colombia, como Chile, en un momento casi de que diríamos post-crisis, que es algo que no había pasado en el 85. En el 85, ¡pum! Todos, o sea, como no el 85, sino a mediados de los 80, todos los países de la región como que, ¡pum! Se fueron, ¿no? Del modelo. En cambio, ahora es como que algunos
estaban antes con con cierto tipo de políticas y llegaron a esto que es casi como un periodo muy inestable. Y hay que ver si van a mantenerse o no. Y hay otros países que comenzaron después, ¿no? Entonces yo creo que ahí va a ser interesante ver cómo evoluciona esto, ¿no? Hay un tema político igual importante, que es que uno ve la estructura económica y a veces para cambiar un tema estructural uno necesita tener eh, mm, eh, tiene que tener procesos largos de gestión de gobierno, ¿no? Y en Latinoamérica lo que hemos visto es que todos los gobiernos electos han estado cayendo uno tras otro. Siempre hay mucha alternancia, es como que un partido pierde. No me acuerdo exactamente el dato, pero eran como voy a decir algo que tal vez está mal, pero creo que eran como las 20 últimas elecciones o algo así en la región, que eran como que siempre ganaba el del partido opuesto, algo así, ¿no? Mucha alternancia. Hasta, bueno, lo que pasó en México, ¿no? Con la victoria de Morena, ¿no? Y bueno, también el tema de Paraguay. Paraguay siempre está estable, pero ahí uno puede decir como que, bueno, uno no sabe muy bien con Paraguay como qué tipo de régimen es y Bukele, ¿no? Pero fuera de esas excepciones, ha habido mucha alternancia. Entonces ahí viene el reto de la política, cómo mantenemos políticas de largo plazo, ¿no? Cómo mantenemos políticas de largo plazo, qué es lo que se necesita para cambiar, digamos, estos temas más estructurales. Así que creo que tanto está del lado de la economía como del lado de la política, ¿no? Sí, lo que tú dices es verdadero. Tenemos que tener políticas de Estado, pero no políticas de gobierno, ¿no? Sí. Políticas de Estado son a largo plazo, con una visión bien exacta de lo que quiere el país, ¿no? De lo que quiere, cómo desarrollar. Otro tema también que me lleva, siempre en esta charla estamos, en esta charla se está recurriendo a la palabra tecnología, ¿no? Sí, está siempre para un modelo, sea liberal, un modelo estructuralista, un modelo de teorías del desarrollo humano. La clave es esta variable muy interesante que es la tecnología, ¿no? Porque los países asiáticos, como tú dijiste, ¿no? Los países asiáticos de esa burocracia que tuvo, cómo llegaron a generar un proceso de desarrollo y modernización de su burocracia, ¿no? Entonces, en su libro de Jeffrey Sachs, le dan planteamientos muy necesarios para los procesos de industrialización, los pasos de industrialización, luego pasar a los procesos de tecnología, ¿no? Es muy interesante que nos plantea Jeffrey Sachs y me hiciste recuerdo ese término, ¿no? De los procesos industriales. Y en el modelo estructuralista, como el modelo neoliberal o todos los modelos que es necesario, entonces Jeffrey Sachs te plantea uno que se debe tener una base energética para los procesos industriales, te plantea Jeffrey Sachs. Y toma como referencia al Imperio Británico, ¿no? Su base energética era el carbón y para optimizar el uso del carbón prácticamente se necesitaba tecnología y bases de conocimientos de las ciencias fuertes, que plantea Jeffrey. En función a ese producto bruto que es el carbón energético, entonces Inglaterra o Gran Bretaña ha generado procesos de desarrollo. En el caso de los países asiáticos también va por ese rumbo, ¿no? Generar una base energética y también una base de tecnología, pero la tecnología se basa en conocimientos y el conocimiento te lleva a la educación. ¿Qué opinión tienes de eso, José? Antes una cosita que se me va es que tal vez un ejemplo interesante es Brasil, ¿no? Brasil a mediados pues, todavía no entrando al tema de la educación, sino como una complemento al último que dije, Brasil, después del proceso de liberalización, logró mantener muchas de las instituciones de apoyo al sector productivo, pese a que se salió un poco del modelo estructuralista, ¿no? Es como que por ejemplo, el Banco Nacional de Desarrollo, el BNDES, se mantuvo, ¿no? Se mantuvo fuerte, fue uno de los pocos que no se cerró.
todo el aparato de apoyo al desarrollo productivo se mantuvo pese a que se había liberalizado. Entonces, creo que ha habido una transición mucho más suave que al final a Brasil le ha permitido hacer cosas que otros no han logrado, ¿no? En la parte, digamos, de la transformación de la estructura productiva de Brasil. Entonces, creo que ese es un poco el norte, ¿no? Al que se debería llegar. O sea, como cuando hablamos de nuevo, ¿no? De las políticas de Estado, esto ha sobrevivido justamente a todo el tema de la liberalización. En el caso de Brasil es muy interesante y al final pagó réditos, ¿no? Volviendo al tema de la educación, creo que algo que ha pasado mucho en la maestría es mucha gente que ha venido como que a enfocarse en educación y se ha chocado con la idea de que al final hay, hay un problema con que a veces se educa o sea, como que hay educación, pero al final esa educación, ante falta de empleos, se traduce en una fuga de cerebros, ¿no? Que creo que ese es un tema que ha pasado mucho acá con muchos de, de los colegas, ¿no? Y bueno, igual a los que estábamos del otro lado, que no le dábamos tanta buena educación, tal vez sí hemos comenzado a pensar un poco en los temas de educación, pero más educación para, en economías donde los empleos tal vez sí están, por ejemplo, en las economías como Estados Unidos, como el Reino Unido, es importante el tema de la educación, pero no la educación a nivel primario, secundario, universidad, sino al tema, al punto en el, educación continua, ¿no? Educación continua principalmente para ir adaptando a la fuerza laboral a todos los nuevos trabajos o temas que van surgiendo, ¿no? Por ejemplo, este tema de la transición energética, ¿no? Reconversión de ciertos técnicos que trabajan en ciertos temas para que se vuelvan técnicos, qué sé yo, solares, ¿no? Ese tipo de intervenciones se han vuelto muy populares en países como este, entonces creo que esa es una de las cosas más interesantes, ¿no? El tema de ver la educación más allá de la educación formal o la educación constante, ¿no? Ese es un tema para los países desarrollados y están tratando de trabajar mucho ese tema por acá. Y para nosotros es ver cómo hacemos que la gente que ha alcanzado cierto grado de educación formal pueda tener trabajo o pueda tener un rédito de trabajo. Algo que se ha visto en Latinoamérica es un, yo diría una caída del retorno a la educación, ¿no? O sea, qué tanto ganas de incremento salarial, digamos, por un año más de que te educas o por un nuevo título que consigues? Eso ha ido bajando mucho en Latinoamérica, ¿no? A medida que, bueno, no, actualmente tal vez ya no, pero hasta cierto punto en la época del boom de commodities, cayó por el tema de que había mucha más oferta, muchas más personas con un grado de educación formal, con una licenciatura en el mercado y un incremento un incremento del requerimiento de trabajadores en sectores que generalmente no necesitan gente que tenga un grado universitario, por decir algo, minería, a niveles de estar en la mina, ¿no? Después construcción. Entonces ha habido esa mezcla de factores de tener que, eh, más gente con un título universitario y en realidad más demanda de sectores como extracción de materias primas, construcción que generalmente requieren gente que no necesariamente tiene un título. Eso ha hecho que el retorno de tener un título vaya bajando, ¿no? ¿Cómo va a evolucionar eso ahora que el boom de los commodities ya pasó? Eso hay que verlo. Eh, Eso va a ser crucial porque creo que hay mucha confusión respecto a si esto era un tema estructural o sea, era algo que iba a pasar con con el boom
de los commodities, pero también devela que las economías de la región todavía no han podido generar los suficientes trabajos en sectores que demanden títulos universitarios, incluso en ciertas carreras que pueden ser como más técnicas, porque obviamente al final, sin trabajo, la gente al final decide irse, o si ve que ha escogido un título más difícil y no le rinde, entonces como que decide irse hacia otras carreras y bueno, va por ahí, pero hay un equilibrio, ¿no? Tampoco es decir como que bueno, entonces ya no la educación, digamos, ¿no? Porque, por ejemplo, acá en el Banco Mundial, si a alguno le interesa, pueden leer un poco lo que ha escrito Will Maloney, que él es el economista, bueno, no sé si sigue siendo, pero creo que es el economista en jefe para América Latina y el Caribe del Banco Mundial. Y él tiene la hipótesis de que, oye, lo que nos falta es que haya más ingenieros, ¿no? Ya, si ya no ¿sí? más economistas, que deberíamos ser ya no más cientistas políticos, Por no más. favor, no digas eso, estamos en vivo, José Miguel. Sí, no, pero Bueno, no, sí, no, no, pero es lo que dice él, ¿no? Es lo que dice él. Yo tengo ahí mis reparos con esa hipótesis, pero es un tema que dice este señor y dice, bueno, hay, como tú decías, ¿no? La parte tecnológica requiere este tipo de entrenamiento, pero sí, como decía previamente, mi reparo sería al final, ¿para qué vas a tener todo eso si es que no va a haber trabajos para todos los, digamos que si le creemos y nos vamos con el tema de las ingenierías, ¿cuál sería cuál sería el objetivo, ¿no? Y hay un tema del huevo y la gallina al final que tenemos que ver cómo resolver. No es un tema que tenga como una respuesta clara, ¿no? Porque si no sí, hay tecnología, entonces cómo generas los trabajos y ahí se vuelve como un meollo ahí de quién viene primero y hay que ver cómo es la secuencia de acciones que haría que lleguemos al puerto final, que sería idealmente más educación, porque más allá del trabajo, la educación tiene trae otros beneficios como la satisfacción personal, ¿no? Entonces es como que hay que ver. Ese sería, no sé, ¿tú qué piensas? ¿Cómo lo has estado pensando a en ver, el marco del ya, curso? yo me quedo con tres cosas muy importantes de tu planteamiento, José. A ver, uno, prácticamente es interesante lo que tú estás planteando de los commodities, ¿no? Para determinar, a ver, si los commodities estaban en su auge, veremos cómo está afectando prácticamente al nivel educativo que está llegando la población, ¿no? Ejemplo, ¿no? Es interesante esa variable que tú me estás diciendo y podemos aplicar también si la teoría de Mincer funciona, ¿no? Si se aplica a la realidad, ¿no? La teoría de Mincer te plantea, cuanto más estudio, los ingresos pueden incrementar, ¿no? El retorno de la inversión, lo que te plantea Mincer. Y Tomar creo que más plantea, ¿no? Si no mal recuerdo. Tomar, mal recuerdo. Entonces, es interesante en países como Bolivia o los que prácticamente vivimos de las materias primas, sería interesante hacer esa investigación. Muy interesante, José Miguel. Y retomando, ¿no? A lo que decía Jeffrey Sachs en su libro Las edades de la globalización, es lo mismo que tú estás planteando, ¿no? Para generar más tecnologías como la IA o mejorar la producción en las plantas industriales, es necesario tener prácticamente las características de ingeniería, ¿no? Eso es lo que te plantea también, ¿qué se llama? Jeffrey Sachs. Entonces, dejar de lado un poco como tú dices, las ciencias sociales y enfocarnos más a las materias, a las carreras más duras, ¿no? Como matemática, física, ¿no? Que ese es en estos momentos el mundo donde se está generando la tecnología. Muy interesante ese concepto y me voy a agarrar de esa idea, José Miguel, para a ver si me entra el gusanito de investigar cómo afectan las materias primas en función a la educación, a qué nivel de educación pueden llegar la población, ¿no?
Sí, no, definitivamente es un determinante fuerte, ¿no? Es lo que va viendo qué es lo qué pasa por el lado de la demanda en el Mm, mercado del trabajo, ¿no? mm, mm. Me quedo con esa idea y me picó el gusanito de investigar y hacer un modelito para ver cómo afecta, ¿no? Interesante ese término, muy buena idea, José. José, una consulta más. A ver, estamos a las 12:20. Hasta 10 minutos más de conversación, José, y vamos a estar 10 minutos con preguntas, tanto por el curso o como para personas externas. Vamos a abrir la brecha de preguntas para sacar dudas o preguntarte algo relevante que a ellos les inquieta. ¿Te parece, José? De acuerdo. Ya. Un punto que también me causó muy interesante es el término de Brasil, ¿no? Brasil prácticamente en los años 90 con Felipe Cardoso, lo que tú me haces recuerdo a Sí, Felipe Cardoso, ¿no? sí. El presidente. No, pues Felipe Cardoso prácticamente era pues uno de los gurús del modelo estructuralista con Predich, Paleto, Cardoso, ¿no? Si no mal recuerdo, Zúñiga, también, si no mal recuerdo los autores, ¿no? Pues han sido padres prácticamente de generar este modelo estructuralista, ¿no? Y también cuando se lee la parte de los neoestructuralistas en la revista 52 de la CEPAL, también hay una autoculpa, ¿no? Indican que el modelo cepalino o estructuralista no ha funcionado óptimamente en América Latina, excepto en Brasil, Argentina y México, ¿no? Que tenían poblaciones grandes. Lo que me interesa es aquí, José, dijimos que tenemos que tener variables macroeconómicas estables y administrar los ciclos, ¿no? Todo lleva a una relación del crecimiento económico, ¿no? Todo lleva todo eso al crecimiento económico y el crecimiento económico te lleva prácticamente al desarrollo, ¿no? Implicando también el carácter político, ¿no? Que es una variable importante, no solo sostener, porque la parte política va a determinar también esa administración de los ciclos. Entonces, lo que yo veo que en Brasil prácticamente un mercado fuerte, una base productiva muy fuerte, ¿no? Prácticamente Brasil, un 80% de su economía ya es prácticamente industrializada, con un carácter formal, ¿no? Prácticamente. Pero aquí en Bolivia, si entramos a hacer cambios como Felipe Cardoso o tener medidas duras, nuestra economía prácticamente es el 80% una economía informal, que no tenemos base productiva para hacer los cambios paulatinos como ha hecho Felipe Cardoso, ¿no? Entonces, me lleva mucha la atención eso, ¿no? Porque Felipe Cardoso también en su época dejó el modelo estructuralista para implementar, los modelos son como la moda, ¿no? Si está de moda, si la ropa del estructuralismo ya no sirve, entonces te compras otra ropa que sea de la ropa liberal, ¿no? Entonces Felipe Cardoso prácticamente ha abrazado el modelo liberal para sacar de la crisis económica de los años 80 y 90 o la herencia del estructuralismo que dejó, ¿no? Déficit fiscal, endeudamiento. Pero lo bueno de Brasil tenía una base productiva enorme y sigue teniendo una base productiva. El último informe que he estado revisando de las economías más grandes, creo que Brasil está en el sexto o octavo puesto de una de las primeras economías, José. Y el tamaño del mercado interno, ¿no? Que siempre Es ha enorme, venido es así. enorme, es enorme prácticamente. Hay una teoría también en la teoría del desarrollo, en la teoría del desarrollo dual, lo urbano y lo rural. Esto también se aplica en la parte local, como también en las teorías del desarrollo internacional, ¿no? José, la teoría dual te plantea que en los países desarrollados los precios de consumo son más baratos, los bienes acabados finales, ¿no? La última vez que fui al Brasil, un ejemplo, una anécdota, ¿no? Un auto que valía, un tipo Jimmy, ¿no? Alto, alto, un Suzuki alto, que aquí tenemos en Bolivia, que cuesta $10,000, pero allá en el Brasil costaba prácticamente la mitad del precio. Entonces,
esas características se dan en los países industrializados, ¿no? Donde los precios de bienes acabados finales son más baratos, en cambio países, pongamos, subdesarrollados, si hablamos de la teoría dualista, ruralistas como Bolivia, los precios de bienes acabados son muy elevados. Y no, no, definitivamente es ahora y más que todo, ¿no? O sea, el cambio, los cambios que se van dando en cuanto a la migración urbano-rural nos hace como que ahí ir pensando cómo es, ¿no? El juego entre estos dos, no digamos modelos, sino espacios en los cuales se da, ¿no? El desarrollo, sí. Y eso se da también en el entorno internacional, ¿no? Los países industrializados prácticamente serían la parte urbana y los países subdesarrollados su parte urbana. Interesante esa parte teórica de la teoría dualista, José Miguel, ¿no? Y ahora en un carácter, también hemos llevado en la materia la teoría de la dependencia. ¿Tú qué opinas? Como tú también has realizado una maestría de desarrollo internacional, ¿qué opinas de la teoría de la dependencia? ¿En qué marco más o menos vieron cuáles fueron las partes de la teoría que La vieron teoría en el de, curso? la teoría de la dependencia también tiene un enfoque marxista. Todo el modelo estructuralista, la teoría de la dependencia y también la teoría de la desconexión, ¿no? Tiene su origen en el carácter marxista. Entonces, la teoría de la dependencia te dice que siempre los países, y enganchamos con la teoría dualista, ¿no? Los países que son eh, caracterizados como países ruralistas siempre van a depender de la tecnología y del financiamiento de capitales externos. ¿Tú cómo la estás viendo en este entorno de desarrollo internacional? Creo que algo que ha ido pasando ahora es que hay un aspecto geográfico de esto que no había antes, ¿no? Se ha ido, la producción se está dando cada vez más a nivel regiones que a nivel global. No, antes se habla de las cadenas globales de valor y ahora son cadenas cada vez más regionales y eso se está intensificando con con todas las políticas proteccionistas que han ido adoptando varios países, ¿no? Entonces, yo creo que se va a ir desarticulando un poco y ahí va a ir dependiendo en la región en la que juegas, siempre va a haber alguna especie de centro, ¿no? Alguna ¿Mm? especie o sea, ya no tienes un centro y una periferia, sino como que varios y ¿Mm? eso va a ser un poco, va a depender mucho de cómo se desarrolle, porque hay algunos países que directamente no van a estar articulados, ¿no? Porque ¿Mm? lo que está haciendo ahora, por ejemplo, acá en Estados Unidos hay mucho impulso a traer de nuevo, ¿no? Varias industrias como los semiconductores o mucho impulso a hacer las cosas dentro de, ¿no? Sí, Dentro de, perdón que te corte, José Miguel, pero esas características también, cuando entramos a la pandemia, prácticamente las cadenas de suministro se cortaron. sí, Y me hace recuerdo ese término de regionalizar la producción o atraer nuevamente su capital de las empresas como Estados Unidos, los empresarios, y producir dentro del país, ¿no? Esa es una cuestionante que se ha dado en la pandemia, ¿no? Si la globalización es buena, porque se han encarecido bastante la cadena de suministración. es como que muchas empresas tienen eso en la mente, ¿no? Decir, oye, nos hemos dado cuenta que dependíamos mucho de cosas que estaban muy lejos y cualquier fenómeno que corte estas cadenas nos genera problemas, entonces hay que evaluar qué es lo que más nos interesa, ¿no? El tener una cadena de producción más resiliente, como se dice, o tener eso que antes se tenía de tratar de bajar costos a todo, a cualquier costa, ¿no? Entonces, yo creo que esa regionalización a partir de eso tenemos que repensar un poco cómo vamos viendo todos estos temas de la dependencia de quién,
dependiendo de cada región va a ser un tema importante a ver. Ok, muchas gracias, José Miguel. Ahora entremos a la etapa de preguntas y respuestas. José Miguel, compañeros de la materia de teorías del desarrollo, las personas que nos están observando fuera de la carrera, por favor, pueden escribir al Facebook o los compañeros que están en el aula virtual habilitar sus micrófonos y sus cámaras para realizar las preguntas pertinentes a José Miguel. No se te escucha, José Miguel. ¿Ya El no se me micrófono, escucha? ahora sí se te escucha muy bien. Ah, A ya ver, se me había esperaremos las rondas cortado. de las preguntas de los compañeros. Preguntas, jóvenes. Bueno, yo creo que quedó claro todo, José Miguel. No, Eh, perfecto, perfecto, Gloria. Oye, de nuevo te agradezco muchísimo por la invitación, ¿no? Y nada, pues hay que seguir pensando, hablando, y como decía yo, pucha, yo en camino de desaprender y aprender muchas cosas, me ha dejado más confuso que antes la maestría, entonces a pensar un poco algunas cosas y siempre es bueno tener estos intercambios pues para poder ir repensando todo, ¿no? no, muchas gracias a ti, José. Aquí hay una pregunta. Espera, Eddie Franco. Adelante, Eddie Franco, Eddie. Adelante, Eddie. Franco, puedes habilitar tu micrófono. ¿Cómo estás? Está- Imagino nada más de ser. Lolo. sí, te escuchamos entrecortado, Freddy. ¿Puedes apagar Ahora sí, tu video? gracias. Puedes apagar tu cámara y solo con el audio. Quizás eso está ralentizando la conexión. Ahora sí. No, no te escuchamos muy bien. ¿Escucha, estimado licenciado? Sí, sí, ya te escuchamos mejor. Lo voy a escribir. Ahora sí, nada. Más bien agradecer a usted la oportunidad de intercambiar. José Miguel, ¿le escuchas al compañero o la señal se Eh, cortó? no he escuchado muy bien. Mm, a ver, aquí hay una pregunta, ahí tenemos una pregunta. Una pregunta al expositor. Las economías emergentes del sur global desde Estados Unidos, especialmente desde Harvard? No le entiendo muy bien su pregunta. Una No, no, pregunta al expositor. Me imagino que debe estar preguntando cómo son las economías, cómo ven las economías del sur desde Estados Unidos. creo José que Miguel, ahí ¿cómo lo? creo que algo que tiene la universidad, principalmente mi programa, o sea, la maestría donde yo estuve, como es en desarrollo internacional, casi no teníamos profesores de Estados Unidos. Teníamos, a ver, profesores Dani Rodríguez de Turquía, Ricardo Hausmann es de Venezuela, Federico Sturzenegger es de Argentina, teníamos profesores de varios países que no eran necesariamente Estados Unidos, y eso creo que es muy valioso para poder tener eh, para poder tener visiones mucho más desde la experiencia, ¿no? De los países de lo que ahora se suele denominar el sur global. Nuestro profesor de ciencias políticas era de la India, Gautam Nair.
eh, excelente curso que tomé también allá. Entonces, sí, todos los profesores casi son de países del sur global. También tenemos profesores de Estados Unidos, teníamos a Jeffrey Frankel, nos daba macroeconomía, eh, Ujú. o el Buena curso de propuesta. filosofía política igual con Andrew March, igual estadounidense. Entonces, yo diría que hay un espacio, justamente toda esta maestría y lo que se llama el Centro de Desarrollo Internacional en Harvard, que es más allá de mi maestría, sino tiene muchos otros programas, tiene el Growth Lab, que es de Ricardo Hausmann, tiene otro centro que se llama Construyendo Capacidad de los Estados, que es de eh, otro profesor que es de Sudáfrica. Luego hay otro centro que es, bueno, esos son los dos centros que hay actualmente, y sí tiene mucho enfoque de profesores que vienen del sur global, pensando sobre el sur global. Eso creo que es muy valioso tener ese espacio, ¿no? Ahora, ya fuera de ese espacio, se suele ver más que todo desde el punto de vista de las relaciones internacionales, ¿no? Y hay, hay todos los centros que ven temas de relaciones internacionales y tienen algún tipo de enfoque, pero siempre está el Centro de Desarrollo Internacional, que es como el paraguas a través del cual se exploran temas de países emergentes, ¿no? Ok, muchas gracias, José Miguel. Y parece que ya no hay más preguntas. Entonces, nos cerraremos aquí la charla. Nuevamente, agradecerte por disponer de tu tiempo, José Miguel. eh, Aclarar muchas cosas de teorías del desarrollo de la materia. Y espero ir a tomar un café bien allá o bien aquí con tu persona, José Miguel, para conversar. Y Muchas pues esperemos gracias. que sea pronto, Grover. Muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Y si a alguno de ustedes en algún momento les interesa postular aquí a la Escuela de Gobierno o algún otro programa de políticas públicas, por favor me pueden contactar. En LinkedIn estoy como Miguel Molina Fernández. Si hubiera alguna duda en algún momento se animan, no sé, no necesariamente ahora, sino de aquí a un tiempo ya cuando después de la graduación y cuando estén pensando y digan, no, yo quiero dedicarme más a temas de políticas públicas o desarrollo, yo con gusto apoyar en lo que se puede en la postulación, ¿no? Me pongo a disposición de todos. Muchas gracias, José Miguel. Un abrazo. Estamos hablando Listo. internamente. Un abrazo a la distancia. Igualmente, chao, 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 gracias. chao, chao. Gracias a todos.